Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy en este en vivo. Gracias por darnos parte de su tiempo en esta bella tarde de miércoles calurosa, pero estoy segura que estamos todos guardaditos en el aire acondicionado, listos para repasar hoy algunos tips para hacer que nuestro currículum vitae se destaque y sea muy impactante. Muy buenas tardes a todos los que ya nos están saludando y que gracias a ellos también podemos confirmar que se nos está escuchando bien. Si pues, por favor, podrían, por favor, confirmarme si se escucha para poder empezar ya con esta charla de hoy. Desde ya agradeciendo, como siempre, a la cooperativa judicial por este espacio en el cual tanto sus socios como toda la comunidad pueden acceder a capacitaciones, a charlas, a todo tipo de información que hacen de que tengan más herramientas para poder emprender o para poder avanzar principalmente en la parte profesional. Sé que también han tenido algunos encuentros de cuestiones que tienen que ver más con lo personal, así que gracias a la cooperativa judicial, a su presidente, a también el presidente del Comité de Educación por este espacio. Yo soy la licenciada Analía Borba y con gusto una vez más estamos juntos compartiendo información. Y hoy vamos a hablar de algo que es sumamente útil, no solamente para aquellos que están en búsqueda de nuevas oportunidades laborales, sino también de aquellos de que están abiertos a los desafíos. Tener tu currículum vitae actualizado, listo para poder ser presentado, enviado a cualquier persona que pueda querer saber más sobre nosotros y nuestro perfil personal, profesional, mejor dicho, es importante que este esté actualizado. Y por supuesto, y lo que vamos a ver principalmente hoy, que impacte. Que esa primera impresión a nivel de la parte profesional sea exitosa. Ustedes saben que no hay segundas primeras impresiones, como se suele decir, entonces es importante que seamos exitosos en esta. Sin más preámbulos, entonces que vamos a empezar con el contenido de hoy, porque acá lo que importa es lo que vinimos a aprender, por decirlo así. Y bueno, el encuentro de hoy se llama de esta manera, haz que destaque tu currículum vitae. Yo soy la licenciada Analía Borba, soy parte del equipo de Yopoy Comunicaciones en Tendencias Digitales, y además de haber anteriormente hablado de temas de redes sociales, por ejemplo, que también tienen que ver con lo profesional y que nos enfocamos en hacer que los emprendimientos, principalmente las pequeñas empresas, cuenten con herramientas para ser exitosas. Hoy vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver más con el individuo profesional. Y esto es a través de su currículum vitae. Como decíamos, es la primera impresión. Tu currículum vitae es la primera impresión a nivel laboral y no hay una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión. Podemos trabajar en hacer que nuestro relacionamiento con las personas después de que nos conocieron mejore. A mí me ha pasado muchas veces que hay personas que me dicen, cuando recién te conocí creí que eras de tal o cual manera y después me di cuenta que en realidad estaba equivocado, pero eso nos beneficia cuando empezamos a entablar relaciones de amistad y demás. Pero ¿qué pasa cuando el relacionamiento con una persona a la cual nosotros deseamos que surja algo, sea exitoso? Es importante que esa primera impresión sea la que nosotros queremos dar, que no se nos malentienda, que no se generen confusiones. Y a nivel laboral, la primera impresión se da a través del currículum vitae. Ustedes sabrán de que muchas veces no somos nosotros los que nos acercamos a una entrevista de trabajo en primera oportunidad, sino que hacemos llegar nuestro currículum, ya sea porque postulamos a alguna oportunidad laboral y esta nos permite que entreguemos nuestra carpeta por CV, ya sea porque alguien nos avisó de que quieren ver nuestro currículum y no nos conocen a nosotros personalmente. Entonces es ahí en donde entra el famoso CV. Es exactamente lo mismo que cuando nosotros queremos
por ejemplo, enamorar a alguien, nosotros queremos que del comienzo queden enganchados y no que sea una relación en la que se venga remando y conociendo nuestras mejores características o cualidades. Así que es de lo que vamos a ver hoy. Pero me gustaría que a partir de ahora saquemos un poco de nuestro léxico la expresión curriculum vitae. Si bien es la manera técnica de llamar a esta hoja de vida, esta bitácora de quiénes somos nosotros, estamos en una época en donde vamos más hacia lo que se le llama el perfil profesional. Perfil porque es un relato de quiénes somos nosotros y de nuestras cualidades. No hablamos de terceras personas o de terceros lugares, sino de nosotros mismos. Es nuestro perfil. Y es profesional porque queremos que en eso se enfoque, en la parte de nuestra profesión. Sí podemos utilizar perfiles académicos cuando queremos postular a una beca y nos piden de que demos información académica. Sí están los perfiles personales cuando estamos postulando, qué sé yo, algún tipo de relacionamiento que tiene que ver con nosotros como persona. Pero cuando vamos hacia un relacionamiento laboral, lo que esperan de nosotros es que demos información de nuestra vida profesional. No solamente lo que hemos hecho, y eso es lo que vamos a ver también hoy, sino a dónde queremos ir, qué pretendemos hacer. Entonces, a partir de ahora, vamos a hablar de nuestro perfil profesional, hacer que nuestro perfil profesional impacte, destaque. Eso también significa que vamos a salir de ese paradigma de las carpetas llenas de fotocopias desde el curso de computación avanzada, el curso de dactilografía, los talleres que hemos dado en montones de oportunidades en nuestra vida, y que se llenan las hojas y se van juntando y son fotocopias que a veces ya ni se entienden y agregamos el diploma de la primaria, pero también el certificado de estudios de la secundaria y se mezcla con nuestro título universitario. Y vamos a pasar a una versión que es como la que ustedes están viendo a la derecha y es la información más destacada, lo que el empleador o el entrevistador quiere saber de nosotros, y de una manera elegante según la necesidad o una manera impactante, destacada visualmente, para que en una página, en lo posible, nosotros podamos decir quiénes somos nosotros, cómo contactarnos y qué podemos hacer también por la empresa. Parece muchísima información para una sola hoja, pero en el momento que salimos de esa estructura mental cuadrada de decir, bueno, yo ahora abro un documento y pongo mis datos personales, mi experiencia laboral, dónde estudié y pongo toda la experiencia laboral que he tenido en mi vida, todos los cursos que he realizado, nosotros podemos pasar a hacer una mejor selección de la información para poner a aquella que en verdad nos abre las puertas. Entonces a eso vamos. Vamos a salir de esa parte izquierda, que aparte es bastante complicada de mantener y de transportar y de mandar, y la mayoría de los casos no se lee por completo, y vamos a lo derecho. Algo que me encantaría también que tengan en cuenta es que el currículum vitae es lo que habíamos dicho como una primera impresión, es la puerta de entrada para entablar la conversación con ese posible empleador o cuando nosotros estamos postulando dentro de nuestra misma empresa a escalar en algo. Porque luego de presentar esto y que nuestro currículum da el primer vistazo más importante de nuestra persona, es que tenemos la oportunidad de dar más información. Por supuesto, esto no se aplica en absolutamente todos los casos. Por ejemplo, cuando uno postula en la función pública, el portal Paraguay Concursa te exige que pongas un escaneo de un montón de documentos. Pero en el lugar donde te permite que pongas tu currículum vitae, que es básicamente con lo que la institución va a encarar la entrevista, tenemos la libertad en el formato. Pero aún así, si vamos a postular a puestos, valga la redundancia, en los cuales no podemos decidir cómo puede verse el CV o el perfil profesional, mejor dicho, como por ejemplo con las cooperaciones internacionales que tenemos que cargar en formularios online, la información y la manera en la que ponemos la información vuelve a ser nuestra primera impresión. Entonces, ahí vamos. Y son 3 etapas de las cuales vamos a hablar hoy y que engloban este círculo de tener una
primera impresión que destaque. Vamos a hablar de la información como primer punto, es decir, qué es lo que pongo en mi perfil profesional. Vamos a hablar del formato, porque por supuesto que importa el cómo presento mi perfil profesional. Y la entrevista, que es en donde esa primera impresión después de que vio resultado y llegamos ahí, bueno, ¿cómo la defiendo? No vamos a ahondar tanto en este tercer punto de la entrevista porque es un mundo en sí mismo y podemos ver más adelante en otras oportunidades o pueden ir dejando sus preguntas en el chat y vamos a ir respondiendo sobre más de lo que tiene que ver, bueno, ya leyeron mi CV, ya pasé el sedazo de los documentos y ya me tocó la oportunidad de poder ir a defenderme. ¿Cómo lo hago? Entonces vamos a empezar. Como les digo, pueden ir dejando sus consultas en el chat. Vamos a ir haciendo ciertas pausas entre un punto y otro para poder responder todas sus preguntas. Y agradezco desde ya a todos los que están conectados, que veo que ya son muchos. También tenemos varios comentarios, ya están dejando sus preguntas, así que enseguida las vamos a responder. Pero bueno, lo primero es la información. Antes de que yo me empiece a complicar en decir, ay, ¿cómo voy a hacer que se vea bien mi CV, mi perfil profesional? Yo tengo que pensar en qué es lo que voy a decir. Y para eso vamos a tener en cuenta algunas consideraciones. La primera es que, y esto es en orden de aparición también dentro del perfil profesional, es que necesitamos identificar cuáles son nuestras habilidades. Esto cambia completamente la manera en la que nosotros pensamos en el perfil profesional o en el formato tipo currículum vitae, en donde no es tanto lo que yo sé hacer, sino lo que hice. Acá no es un histórico de lo que hiciste lo que más importa, sino de lo que sos capaz de hacer y en el caso de la empresa o el lugar al que postulas, qué podés dar en ello. Entonces, las habilidades van desde los logros que has alcanzado o lo que has aprendido en otras experiencias de trabajo y, por supuesto, la academia. Mi habilidad puede ir desde que soy un buen líder de grupos, tengo la capacidad de mediar. Cuando ya hablo de habilidades específicamente en lo profesional, en el rendimiento profesional, puedo poner en mi caso, yo siempre digo de que tengo experiencia en gestión de estrategias de comunicación, que tengo la habilidad de trabajar en equipo y hacer que los equipos funcionen. Todo ese tipo de informaciones que al empleador le puede interesar de qué va a conseguir al unirme a mí, a su empresa. Las habilidades también tienen que ver con cosas que, como les digo, yo ya hice. Una habilidad puede ser organicé cierto tipo de trabajo o llegué a cierto tipo de logro. Ahora bien, por supuesto que luego de que muestro mis habilidades hacia arribita, porque el empleador o la persona que está analizando los perfiles profesionales, antes de importarle cómo me llamo o dónde vivo, es qué puedo hacer. Una vez que lo enganché con eso, por supuesto que tienen que estar mis datos de contacto y mis redes sociales. Y estas son dos cosas, ¿por qué? Los datos de contacto son, por supuesto, cómo va a poder dar conmigo si esa persona quiere avanzar hacia una entrevista. Tengo que poner mi número de teléfono actualizado y tengo que poner también mi correo electrónico, el que yo siempre suelo abrir. Y en este punto, un paréntesis para darle dos grandes consejos. Desde el momento que ustedes entregan su perfil profesional a cualquier postulación, deben de estar muy pendientes del celular, del número de celular que ustedes pusieron en ese documento. Obviamente va a ser ahí donde nos van a buscar. Y hay casos en los que por no encontrarme a mí a la primera o segunda llamada, pasan al siguiente, porque eso habla de mi interés respecto al cargo. No significa que tengo que estar con el teléfono agarrado todo el tiempo, pero sí tengo que estar muy atento a las llamadas y contestarlas. A veces solemos evadir llamadas de números que no conocemos, pero tenemos que tener en cuenta que uno de ellos puede ser mi siguiente oportunidad laboral. El otro dato de contacto que es el correo electrónico. Tenemos que tener una dirección de correo, el cual esté con la denominación lo más prolija posible.
tendemos a usar ese correo de Hotmail que creamos a comienzos del 2000 y que se llama, por ejemplo, Juan Lucas Flash 370 o María González 55 @hotmail. Démonos la oportunidad de crearnos una cuenta de correo que sea fácil de recordar y fácil de escribir. En mi caso, yo tengo siempre una dificultad y es que mi apellido se suele escribir mal. Mi apellido es Borba y suelen poner Borda, Sorba, Barba, Barbosa. Y cuando yo fui a hacer mi correo, yo decía, bueno, si yo pongo así, normalmente se van a confundir. Entonces, opté por usar mis iniciales y puse mi correo es Analia BK. Cuando yo quiero incluso deletreárselo a una persona, le digo Analia B larga K, letra K. Podría haber sido mejor, lastimosamente para cuando yo lo registré ya no estaba disponible para ponerlo de otra manera. Yo les sugiero que en lo posible, si pueden, tengan correos electrónicos que sean sus nombres, punto apellido, o nombre y apellido todo junto, o un guión inferior. Y sus redes sociales. Las redes sociales son consultadas, incluso si ustedes nos ponen los accesos. Si yo no pongo el acceso a mis redes sociales en mi perfil profesional, puede querer decir que para mí eso no es una parte importante y es absolutamente respetable. No resta de que de todos modos el empleador, el área de recursos humanos u otras áreas que se dedican a esto en las empresas, consulten en las redes sociales poniendo mi nombre y apellido. Está más que comprobado que por arriba del 70% de las empresas hacen una investigación de las redes sociales de las personas incluso antes de contactarlas para la entrevista. Y en un 50% de los casos es decisor para ver si se le contacta o no para seguir conversando. Entonces, es importante ver, y se lo vamos a volver a hablar más adelante, qué aparecen en redes sociales, más aún desde el momento que yo empiezo a postular en lugares en donde mi perfil va a ser consultado. Lo siguiente que tengo que tener sí o sí como información es una buena fotografía de perfil. Si va a ser una selfie, por ejemplo, una selfie que no se note tanto que es una selfie, es decir, una fotografía tomada a una cierta distancia en donde se vea con claridad mi rostro y hasta puede ser hasta el torso. ¿Por qué una fotografía? No tiene que ver con un prejuicio físico, aunque lastimosamente no podemos decir que eso no exista a nivel laboral, pero tiene que ver con que en el momento que el empleador ya me ve, ya empieza a generar aún más información en su primera impresión, que le dice si yo tengo, si yo sonrío, soy una persona honesta porque estoy sonriendo, parezco agradable porque pongo una fotografía en la que estoy mirando la cámara, pero aparte habla también de la intencionalidad mía y el interés de que nos conozcamos. Si yo ya me tomo la libertad de darte una fotografía, yo quiero que me conozcas, teniendo en cuenta que yo no tengo la fotografía de la persona que está leyendo mi perfil. Entonces, en este sentido, las pautas para la buena fotografía de perfil es que tenga buena luz, muy buena calidad, que sea una fotografía de frente o un semicostado, es decir, no mirando el universo o el horizonte, pero sí podemos ponerlo un semicostado porque sabemos cuál es el perfil que es más agraciado de nuestra persona y que tenga principalmente muy buena calidad. Fotos pixeladas no sirven y absolutamente no a las fotografías a las cuales le recortamos a la persona que estaba muy pegada al lado y que indefectiblemente se nota esto. Es una fotografía nada más que te tenés que tomar para poder usar en tu CV y esa fotografía puede estar incluso hasta unos 2 años, salvo que hayas tenido un cambio radical en cuanto a tu físico, que ya no parezcas tanto a esa persona, pues una fotografía que te va a durar muchísimo tiempo. Entonces, dale un poquito de atención, no hace falta que contrates un fotógrafo profesional y es mejor una fotografía tomada con tu celular, con un fondo plano, como el que tenemos atrás, pero con una ropa de colores que destaquen, no necesariamente estamos todo de negro, todo de blanco, y eso es mucho mejor que una foto carnet, como se le dice, la foto de la cédula, donde solemos aparecer muy planos y rígidos y no necesariamente con nuestro mejor perfil. Lo siguiente es que tengo que poner y es en destaque es cómo yo me defino profesionalmente, mi definición profesional.
Esto puede ir variando según la empresa a la cual postule o el momento en el que estoy pasando profesionalmente en mi vida. En mi perfil profesional dice Analía Borba, comunicadora, porque esa es como yo me defino profesionalmente. No necesariamente te define tu título académico. Ojo, no necesariamente. Si eso es lo que a vos se te ajusta, porque por ejemplo sos arquitecto, entonces pones María Gabriela Echeverría, arquitecta. Es una manera muy fácil de poder centralizar los conceptos. Pero en caso de que nosotros estemos en una transición de carreras o es mi primera experiencia laboral, porque esto también se aplica a los jóvenes que están buscando su primer trabajo, pueden definirse. Pueden poner la palabra líder, pueden poner la palabra facilitador, pueden poner la palabra emprendedor. Eso lleva entonces que ustedes hagan un análisis de ustedes mismos, quiénes son. Ojo, no necesariamente tiene que ser una sola palabra, puede ser una frase corta. Por ejemplo, puede ser joven entusiasta en busca de oportunidades. Es una manera muy buena de definirse, principalmente cuando estamos en esa etapa en la que estamos por nuestro primer empleo. Por supuesto que vamos a poner nuestra experiencia laboral, pero hay un cierto criterio que tomar en cuenta en qué pongo. Pongo las experiencias laborales más recientes, yo le diría que 2 o 3, si es que tenemos hasta 3, y que sean las que están relacionadas a lo que yo voy a postular ahora. Volvemos al ejemplo de María Gabriela Echeverría, la arquitecta. Está postulando para ser parte de un consorcio de construcciones que está buscando un arquitecto paisajista, por decirlo de una manera. No necesariamente va a ser práctico que ponga como experiencia laboral que hace 25 años fue asistente de odontología, porque justo pasó por su vida la oportunidad de ser asistente odontológica. O en mi caso, yo una vez fui recepcionista en una clínica de fisioterapia, pero si yo voy a postular para ser periodista de un periódico, no tiene relación con ese cargo. Ahora, ¿qué pasa si yo voy a postular a un cargo que tiene que ver con recursos humanos? Sí, es importante que yo ponga de que alguna vez tuve experiencia gestionando la mesa de entrada a un lugar. Y se pone con referencias. En vez de poner mis experiencias laborales y abajo las referencias, puedo combinar esto y decir, ya bueno, la referencia de ese lugar en lo posible. Entonces, en experiencias laborales, las últimas o las más relevantes al cargo al que yo estoy postulando. Por eso decimos que vamos a ajustar el CV según cada cargo al que postulo o cada oportunidad que haya para presentar un CV. Y le pongo las referencias para que puedan comprobar esto. No me preocupo tanto por el certificado laboral en esta etapa, salvo que sea, como les digo, concursos públicos y demás donde te los piden, sino que aquí yo me centro en poner en dónde estuve y qué hice. Entonces, yo identifiqué que mis 3 últimas experiencias laborales justos cuando coinciden las pongo y digo en dónde estuve, cuánto tiempo estuve y qué hice. Puede ser el título exacto de lo que me contrataron porque es muy descriptivo, o puedo poner una frase de qué logré. Lo siguiente, por supuesto, mi formación académica. Voy a poner todos los cursos que hice desde la primaria hasta la universidad o por lo menos hasta el bachillerato. Y voy a poner también los talleres a los cuales asistí, las conferencias y seminarios de los que me dieron certificados. Es un rotundo no. Voy a poner la formación académica con el mismo criterio que la experiencia laboral. Voy a poner aquellas que tienen que ver con este cargo. Si yo vuelvo a la arquitecta paisajista, si yo alguna vez participé del Congreso Nacional de Arquitectos Paisajistas, lo voy a poner, pero si estoy postulando para ser gerente de recursos humanos, eso no es relevante. Las experiencias académicas que tienen más de 10 años incluso serían obsoletas de poner, salvo que sea tu carrera principal, puesto que se supone que estas están desfasadas. Es mejor poner aquello que me define a mí profesionalmente, mi carrera universitaria, aunque esté en proceso, el bachillerato, el cual culminé porque es la tendencia que sigo, y alguna otra, si por ejemplo estoy en una maestría en curso, si tengo una especialización terminada. Y soy muy sincera incluso con la parte de los años y si está terminado o no está terminado.
Algo que en formación académica podemos poner para aquellos que hayan terminado la licenciatura, si la memoria de licenciatura o la tesis con la que terminó la carrera tiene que ver con el puesto, pónganlo, porque significa que ustedes tienen un interés aún más personal por sobre esos temas. Y algo que también se tiende ahora mucho a agregar es el tema de las destrezas. Las destrezas entran los idiomas, los programas informáticos que llevo, si tengo algún otro tipo de talento, por ejemplo, tengo gran habilidad para facilitar talleres o para ser mediador ante conflictos, no, perdón, no necesariamente tengo un estudio especializado para eso, pero tengo una gran destreza. Y cuando digo con niveles es porque voy a decir, bueno, ¿qué tanto hablo de estos idiomas? ¿Qué tanto domino estas herramientas? Por ejemplo, solemos decir que en español y ponemos una consideración del 1 al 5 y decimos que somos un 5, porque leemos, hablamos, entendemos, comprendemos. En inglés solemos decir, bueno, tenemos un 3 porque entiendo y hablo, pero no escribo. Y en guaraní, si soy muy buena en guaraní, vuelvo a poner el 5 y pongo incluso que es mi lengua materna. Lo mismo con los programas informáticos, lo mismo con algún otro tipo de talento, entonces las destrezas. Y por último, y esto es, creo que lo más importante de todo esto es no mentir. De manera muy rápida, muy sencilla y con pequeñas preguntas que se generan en la entrevista incluso, o con una pequeña búsqueda de la información, se puede saber si la información que estoy poniendo es falsa o imprecisa a propósito. El no mentir también incluye el ser puntual en las cosas, porque si es la primera impresión y yo no estoy ahí para, perdón, si yo no estoy ahí para aclarar alguno de esos datos, es importante que esté muy bien puesto para que no quede como que yo estoy maquillando la información. Entonces, si no tengo la gran habilidad para mediar conflictos, no lo pongo. Si yo en realidad de inglés sé muy poco, no pongo que sé mucho, porque yo digo, no, de acá que yo necesite usar mi habilidad de inglés, yo voy a aprender. No mentir, no mentir. Bueno, vamos a ir ahora a un poquito antes de entrar al punto 2, voy a ver si hay algunas preguntas. Vamos al comienzo. Muchísimas gracias a todos los que están dejando incluso sus saludos. Estoy leyendo nombres incluso de personas que no es la primera vez que están participando y me encanta. Acá hay una consulta. En cuanto a estudios, conocimiento y experiencia laboral, deberíamos solo mencionar según el cargo al cual me postulo. Justamente hablamos de eso recién. Muchas veces sucede que uno pone todo y en otro caso, por no parecer abusivo, se pone lo básico. Suele suceder eso. Yo tengo experiencia en varias ocasiones que tuve que evaluar currículums vitales. Y daba mucha impotencia cuando vos leías el CV y decías, esta persona no tiene nada que ver con el cargo al que está postulando. Y luego cuando hablas con ella, te dicen, no, no, pero yo en realidad de eso que vamos a hacer, hice una especialización, trabajé o hice una pasantía al respecto, trabajé como voluntario en algo similar y no estuvo en el CV y por ende ya pasó esa oportunidad, porque si vos no consideraste que era importante ponerlo, es porque no investigaste lo suficiente a qué estabas postulando. Entonces sí, es importante poner solo lo relacionado o lo más relevante en mi vida profesional y académica. Otro dice, muchas veces le miden a uno por su edad y cuestionan que el VITAE hay muchas preparaciones y uno tiene una edad corte. En ese aspecto, ¿cómo deberíamos preparar la carpeta? Una de las mejores maneras de cortar el prejuicio de la edad es con el formato, porque nosotros esperamos que las personas de mayor edad vengan con justamente las carpetas, con todas las hojas, porque tienen tanta experiencia, que es una lista interminable y está todo, es una hoja blanca con solamente letras negras. Desde el momento que nosotros vamos a ver ahora el tema del formato y cambiamos de lo normal, estamos rompiendo la estructura mental también del empleador, diciéndole que puede apostar en nosotros, porque a pesar de la edad, nosotros queremos aún tener nuevos desafíos. A ver, ¿qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta? Hay muchísimos saludos, me encanta. A ver, a ver, a ver. Creo que había voluntariado, pregunta Luis Carlos Moreno Tillería. Sí, el voluntariado es relevante siempre y cuando haya sido voluntariado respecto al cargo, pero también es muy importante que en la parte de habilidades o donde nos describimos como personas
Si el voluntariado es importante para nosotros, poner. Hemos realizado trabajos de voluntariado o que específicamente hice un proceso de voluntariado que tiene que ver con el puesto. Un saludo también, estoy viendo que Jeremías Insfran también está conectado. ¿Puedo poner que fui chofer de colectivo? Claro que sí. Más aún si te vas a postular, por ejemplo, un cargo que tiene que ver con que manejas algo, un trabajo en el que requiera, por ejemplo, el manejo del estrés, un trabajo que me dicen, este es un trabajo de mucha tensión, es muy desgastante. Ser chofer de colectivo, yo te puedo asegurar que vos me vas a poder dar muchísimas anécdotas de lo estresante que es esto. Entonces, claro que puedes ponerlo y podés incluso dar esa aclaratoria, chofer de colectivo, tal línea y abajo, lo cual me dejó una gran experiencia en manejo en periodos de estrés o trabajo bajo presión, también le dicen. Bueno, entonces vamos a seguirle. Me encantan sus preguntas. A ver, en cuanto al formato, ¿cómo presento mi perfil profesional? Ahora vamos a eso. Porque ya sabemos entonces el fondo, que es la información, y ahora vamos a ver la forma, que es la presentación. Breve y conciso. Y les voy a dar esta frase para que esto se los voy a decir y se les va a quedar grabado. El tamaño sí importa. Y les voy a decir por qué. Breve, porque yo tengo que entregar solamente la información más importante y dejarle algo a la entrevista, a que se descubra más sobre eso. Pero conciso, porque doy lo más importante. Conciso significa que yo doy la información más importante de una manera comprimida, pero clara. ¿Y por qué digo que el tamaño se importa? Es mejor tender a tener solamente una página que a la vez él va a repercutir en el peso del archivo cuando yo lo voy a mandar, y se lo vamos a ver en los puntos más abajo del tema de cuando envío mi CV. Pero sí es importante que yo me esfuerce en que tenga una página. Ahora, si yo me doy cuenta de que tengo mucho más para decir y en serio es muy importante y yo voy a mantener la brevedad y conciso, bueno, me voy a las 2 páginas. Pero en lo posible que no sobrepase el tener una hoja en la mano si fuera impreso. Y como ahora la mayoría de los perfiles profesionales no se imprimen para entregar, sino que se envían digitalmente, aún mejor si es una pantalla. Lenguaje simple, pero correcto. Sí, me voy a enfocar en que se entienda lo que digo, porque recuerden que las personas que tienen una apariencia de mayor inteligencia no son las que hablan difícil, son aquellas que se saben hacer entender. Es decir, hablo de manera correcta, tengo una gramática bien aplicada, tengo la sintaxis bien aplicada, tengo la ortografía controlada, pero mi lenguaje es simple. En vez de poner nombres súper técnicos a la función que hice, si yo puedo decirlo de manera mejor, por ejemplo, la persona que decía si puede poner que fue chofer de colectivo, en vez de decir que fue conductor de vehículos de gran porte para pasajeros en la vía pública. Si puede poner, yo fui chofer de una línea de colectivos de transporte público. Se entiende súper bien y no es chabacano. Hay que entender la diferencia entre simple y vulgar, digamos. Usar palabras clave. Eso tiene que ver con que yo piense en qué es lo que más le puede quedar al empleador. Es decir, si yo en vez de decir que tengo gran capacidad para trabajar con personas o que pasan por dificultades en el equipo, ponen decir gran capacidad para resolver conflictos. Y poner resolver le dice al empleador de que esta es una persona que además de hacer su tarea, me va a sacar problemas. Entonces son palabras que sean impactantes, que llamen la atención. Luego, no ser repetitivo. A veces nos pasa que tenemos varios cursos que realizamos sobre la misma materia. Tenemos que elegir cuál fue el que tiene o más peso en horas, o que su título tiene más trascendencia, o que la organización que llevó adelante el curso es más prestigiosa que otra. Por supuesto que no decir en todo el CV de que yo tengo gran capacidad para una sola cosa, es decir, fijarme cómo yo puedo condensar la información.
A veces tenemos varias experiencias laborales en un campo en específico y eso también es válido, que mi experiencia laboral esté puesta por áreas. Entonces, el área, en mi caso, yo tengo en mi currículum tengo un área que se llama docencia. Y en la parte de docencia es que cuento que estoy en la Universidad Católica, que estuve en tal universidad, que doy cursos de manera particular. Entonces no pongo docente de la Universidad Católica, fui facilitadora de tal taller, sino que lo pongo como docente y abajo doy una pequeña explicación y no pongo el nombre de cada una de las materias si no es relevante, pero puedo decir a qué carrera apunté. La ortografía y gramática, como les decía, eso es en cualquier tipo de documento que vayamos a presentar en cualquier lugar, pero más que nunca en nuestro currículum. Esto no es solamente porque tenemos que ser correctos y prolijos, sino porque mandar un currículum con un error de tipeo o un error ortográfico significa que nosotros no tenemos la suficiente atención ni intención de quedarnos con el puesto. Y si una persona no es capaz de ser excelente como presenta solamente un CV, ¿es una persona a la cual yo puedo confiar? ¿Va a ser excelente en sus funciones? Puede parecer un poco exagerado, pero la ortografía y gramática es decisora a la hora de dar un trabajo. Y por supuesto ser simple pero llamativo y esto hablando de cómo se ve en la estética. Hay varios recursos que podemos utilizar para que el CV con poquitos detalles se vea mucho más llamativo. Cuando yo empiezo, en vez de utilizar todo por líneas, me manejo por columnas. Cuando la fotografía, en vez de estar cuadrada, es un círculo. Cuando tengo una consistencia en el tipo de letra o en los colores. Y es llamativo porque yo necesito de que de un pantallazo que la persona que lo esté leyendo rápidamente identifique lo que yo quiero que vea. Y por supuesto, esto va a ser segundo lugar y puesto el que postulo. Si yo soy un abogado penalista que está postulando para entrar en un buffet de abogados, que yo ya me doy cuenta que es súper serio, muy elegante, porque entré luego a su página web y me di cuenta de que es como que todo muy serio, no voy a ponerme a usar imágenes de curvas o dibujitos, y colores como por ejemplo un naranja fosforescente o un verde limón. No, me voy hacia lo que yo sé que ellos quieren ver y relacionarse. Ahora, si yo soy un redactor publicitario y quiero postularme a una agencia creativa que están buscando a alguien que genere las nuevas publicidades, por supuesto que voy a usar toda mi creatividad y voy a empezar a usar más colores, otro tipo de letra, otra manera de poner la información. Y no tenemos que atarnos a lo convencional. Todo esto que estamos diciendo se aplica al perfil profesional que está escrito. Pero podemos hacer video CVs, como se le dicen. Podemos generar un video en el cual nosotros nos presentamos y damos toda esta información y de paso pueden conocernos más sobre cómo hablamos y cómo nos movemos. Ustedes al verme a mí acá en la cámara me están conociendo. Hay rasgos de mi personalidad que por el solo hecho de estar escuchándome y viéndome en la cámara ya pueden conocer de mí. Entonces podemos animarnos y intentar hacer una filmación con estas informaciones, y si me animo a hacer un poco más de edición, le agrego algún tipo de efecto, y si al lugar al que postulo entra dentro de lo que puedo hacer, lo envío. No resta de que también tenemos que tener un perfil profesional que se pueda imprimir, porque los legajos suelen solicitar esto, pero tenemos que salir de esto. Hay muchos casos de personas que incluso ahora en Twitter ustedes pueden ver que dicen, soy estudiante de ingeniería ambiental, me encuentro sin trabajo. Si sabes de un lugar al cual quieran personas súper emprendedoras con muchísimas pilas y ganas de crecer, les agradezco el retweet. Están en un tweet de 280 caracteres diciendo qué buscan y quiénes son. Esa es una manera también de conseguir contactos. Obviamente una vez que consigan la oportunidad van a tener que mandar el perfil, pero es a eso salir de lo convencional. No es rogar trabajo, pero sí es salir de lo convencional. Ahora bien, les voy a dejar algunos consejos de herramientas que pueden utilizar para poder crear estos perfiles tan modernos, como le podemos decir ahora, con fotografías, colores y la información dispuesta de otra manera. Lo más básico y que la mayoría de las personas tienen es el Word o el PowerPoint y hay muchas plantillas, ustedes pueden poner en Google plantillas de
currículum, Word o PowerPoint y les van a salir los modelos que ustedes solamente tienen que abrir y reemplazar la información. También está la página Canvas, así como ven canvas.com, y lo mismo ustedes pueden poner ahí perfil profesional o currículum vitae, porque algunos todavía lo ponen así, y les van a aparecer una cantidad exorbitante de muestras de trabajos que es tan fácil como hacer clic también en las palabras y cambiar la foto y van a estar de impacto. Pero por supuesto que si nosotros estamos postulando algo que nos va a retribuir dinero, también podemos considerar el invertir. No dejemos de lado el poder invertir en un servicio de diseñador gráfico. En este momento, principalmente por el contexto de la pandemia, hay muchísimos diseñadores gráficos o personas que tienen habilidades en diseño gráfico que están ofreciendo sus servicios justamente de elaboración de CVs. La información se la das vos y ellos te ayudan con el formato. Porque recuerden que ante todo el punto número 1 es la información. Entonces no es que todo esto se lo pueden ahorrar contratando a alguien para que lo haga. Un comunicador, es una de las cuestiones en las que yo me dedico, es que si yo te voy a hacer ese perfil profesional, yo te voy a preguntar ciertas cosas con las cuales yo pueda sacar la información que quiero volcar en ese perfil. Hay muchas páginas web gratuitas que vos entras y te permiten que cargues información y te arroja el formato que puedes descargar para imprimir o para mandar por correo. Y la red social LinkedIn, que es la red social dedicada a los perfiles profesionales. Vos podés entrar, registrarte, completar toda tu información, que de paso es un gran consejo que les doy. Estén en LinkedIn porque es la red social que más utilizan las grandes empresas de recursos humanos. Y también tiene una opción que le da imprimir mi CV y hace justamente ese trabajo de compilar, poner un formato para tener el archivito. Ahora es momento de ganar el puesto y vamos a ir al punto 3. Y para eso quiero ver si hay algún otro comentario o pregunta que tengan. A ver. Creo haber visto uno. Solo se, dice Lino Insfran, solo se tiene que poner en el currículum de acuerdo a la profesión que yo voy a trabajar de acuerdo a lo que me ofrece vacancias la empresa, o tengo que añadir todo lo que yo estudié. Solamente lo que es relevante. Si aquello que voy a poner no cuenta, me ocupa un espacio valioso de otra información que yo podría poner. Por ejemplo, si vos tenés solamente una experiencia laboral relevante al puesto, pero tenés 3 académicas que vale la pena poner porque están con el puesto, ponelos. O incluso me deja más espacio para hablar de mis otras habilidades o mis destrezas. Hay gente que no dice, no, esa parte no porque nadie lee. En realidad sí se lee. Si yo, por ejemplo, aprendí a utilizar algún tipo de programa en la computadora o tengo algún tipo de experiencia deportiva, es muy válido también poner una línea con tus hobbies, tus pasatiempos, porque eso también le da al empleador la pauta de en qué usas tu tiempo, cuáles son tus valores. Entonces, ponerlo más relevante porque necesitamos ese espacio. Y el poder de síntesis, aunque ustedes no lo crean, es muy valorado cuando ese poder de síntesis no es escueto, no es que no puse lo importante, sino que fui conciso, pude dar toda la información. Bueno, yendo a la tercera y última parte, que estamos llegando a la recta final, digamos, de esta charla de hoy. Pueden seguir dejando sus preguntas, que al final vamos a hacer un repaso de todas estas. La entrevista. ¿Cómo defiendo mi perfil profesional? Yo ya pensé en toda la información, ya la escribí, tengo mi perfil en un formato bellísimo, me animé a hacer el video, lo presenté en todas partes, me llamaron de un lugar. Y en ese lugar me dicen, queremos agendar contigo una entrevista. ¿Y tenés tiempo hoy? Y como estamos en medio del nuevo formato a distancia, te dicen, vamos a hacer una videollamada. No hace falta que vengas hasta la oficina, hacemos una videollamada. O por el contrario, te dicen, no, nosotros necesitamos que vengas. Hay algunos puestos en los cuales la entrevista viene de la mano con hacer exámenes psicométricos y demás, entonces también puede ser. ¿Cómo defiendo mi perfil profesional? ¿Y por qué hablo de defensa? Las entrevistas suelen ser momentos de tensión
¿Quién no se fue a una entrevista de trabajo y estaba nervioso, y el corazón acelerado, y la ansiedad, porque en realidad querés ese puesto? O por el contrario, estás vos trabajando en un lugar y vino la oportunidad y te fuiste a entrevistar en otro lugar y tenés los nervios porque qué va a pasar, si me aceptan, si mi otro jefe se entera. Entonces es como que estoy en la batalla. Entonces me defiendo. Y vamos con esto. Primero y principal, y esto gana muchos puntos en una entrevista laboral, es conocer la empresa. La empresa, o si yo voy a trabajar con una persona, conocer a la persona. ¿Cómo conozco a la empresa? Google es mi mejor amigo. Voy a poner el nombre de la empresa. Si tiene una página web, voy a entrar a leerla. Voy a leer la misión. Voy a ver a qué se está dedicando. Si tiene alguna noticia que salió en prensa, la veo. Porque es muy común que en la entrevista laboral, quien te está haciendo esa entrevista, el empleador, te pregunte, ¿qué sabes de nosotros? Y de las peores cosas que puedes decir en una entrevista laboral es, y la verdad que no conozco tanto, pero yo sé que puedo aprender y me encantaría saber. No, 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 no. ¿Por qué vos querés trabajar acá si ni siquiera sabes qué somos nosotros? Vos postulaste porque viste que había vacancia y había un número al lado de la vacancia. No, conozco la empresa, lo básico, no me tengo que volver un experto, pero lo básico, ¿a qué se dedica? ¿Cuáles son sus algunas últimas informaciones destacadas? Voy a estudiar también mi CV, mi perfil profesional. Yo tengo que saber exactamente qué puse, en qué años dije que hice tal cosa y por supuesto el orden en el que está, porque hay personas que me dicen, me quieren hacer preguntas como contrapreguntas para ver si caigo en ciertos palitos en la entrevista para ver qué tan seguro estoy. Hay preguntas que también tienen que ver con, vos dijiste que sabías hablar inglés fluido y vos no pusiste eso. Y decís, en realidad mi nivel de inglés es medio, lo que yo destaco es que al momento de hablar un idioma que es extranjero, la habilidad va sumando con la práctica. Pero principalmente no puedo hacer eso de que me pregunten algo y yo tenga que abrir mi CV para decir, sí, sí. Lo de los años, por ejemplo, pasa mucho, que cuando estoy haciendo mi perfil, empiezo a rememorar en qué año hice tal cosa y hasta qué año tal otra. Eso es importante que ya me lo sepa, porque a veces se centran en eso las preguntas. Practico las posibles respuestas. Y hay como unas 20 preguntas que sí o sí suelen pasar en las entrevistas. ¿Qué hace esta empresa? Lo que le decía el punto 1. ¿Qué crees vos que podés brindar a la empresa? ¿En dónde te ves de aquí a 5 años? ¿Por qué saliste de tu empleo anterior o por qué querés salir de tu empleo actual? ¿Qué hiciste entre este y este año que no figura en tu perfil como actividades realizadas? ¿Cuál es tu pretensión salarial? ¿Estarías dispuesto a trabajar fuera de hora? Ese tipo de preguntas que siempre se suelen hacer. Y yo pienso ya en mis respuestas. Obviamente podemos hablar en otra oportunidad de cómo es la mejor manera de responder estas preguntas, pero yo tengo que tener ya sabido, porque si yo, hey, la verdad que qué pregunta interesante. No digan eso en las entrevistas. Ustedes tienen que ir preparados, porque eso demuestra que ustedes quieren eso. Y también ustedes pueden hacer preguntas. Normalmente la entrevista termina diciendo, ¿tenés alguna consulta? Y vos estás con tantos nervios y tan emocionado con todo lo que está pasando que no. Puedes hacer ciertas preguntas como, ¿cuál es la ambición de la empresa de aquí a 10 años? ¿Tienen algún tipo de proyecto el cual crean que en el que puedo yo contribuir desde mi perfil? Además del salario, ¿qué otros beneficios tienen los empleados de esta empresa? ¿O qué beneficios no monetarios se pueden obtener al trabajar aquí? Y esas son cosas que demuestran aún más de que vos, aparte de tener interés, sos muy profesional. Porque acordate que las entrevistas laborales o las postulaciones laborales no solamente es el empleador eligiendo a su próximo empleado, sino vos eligiendo el próximo lugar en el cual querés trabajar. Tener una buena presencia y una buena postura. La buena presencia siempre tiene que ver con la vestimenta. La vestimenta tiene que estar acorde a la empresa, al lugar al que yo estoy postulando. Volvemos al ejemplo del abogado penalista. El abogado penalista no probablemente, no significa que nunca, va a estar con una remera
casual, despeinado y en championes. Normalmente los abogados tienden a vestir en traje. Así también una persona que va a postular en un puesto de creativo en una empresa publicitaria difícilmente vaya con trajeado así duro. ¿Por qué? El abogado tiende a necesitar mostrar rectitud, firmeza, estructura, mientras que un creativo necesita mostrar que es libre, que es espontáneo. La postura tiene que ver con cómo yo me siento a la hora de dar la entrevista. Y eso también aplica cuando las entrevistas son online. Yo igual estoy sentado, me mantengo recto, muestro movimiento en las manos, no exagerado, pero muestro movimiento, es decir, no me pongo todo el tiempo estático, con los hombros así duros, sino que veo tener fluidez. Miro a la cámara cuando estoy a distancia y cuando estoy en persona miro a los ojos, no desafiantes, pero sí con atención y va, por supuesto, mucho más cuando me hablan a mí. Cuando estoy tratando de recordar algo, no hago el mirar al techo, sino que trato de seguir hablando y remando hasta que venga la información. Modulo bien las palabras y ahora que algo que van a ver también es que hablo con atención, pero relajado. ¿Y cómo logro esto siendo que es una batalla de mucha tensión? Con la respiración. Antes de empezar la entrevista, respiremos. Por eso es tan importante no llegar tarde a una entrevista o no llegar demasiado sobre la hora a la entrevista. Necesitamos estar un ratito antes, incluso si es online, estemos ya frente a la computadora o al celular un ratito antes y respiremos. Cuando nosotros controlamos la respiración, ayudamos a que el corazón baje la frecuencia cardíaca y que por ende nos tiemble menos la voz, sudemos menos, nos pongamos menos nerviosos. Y sonreír. La sonrisa ayuda a muchas cosas. Cuando nosotros sonreímos, la voz se aclara por la manera en que ponemos los músculos de la cara. Nuestras ideas se aclaran. Damos una excelente impresión de que somos una persona abierta a lo que está pasando y no un manojo de nervios que no sabemos cómo seguir. Finalmente, tengo algunas otras recomendaciones antes de leer sus últimas preguntas. Les recuerdo, no olviden su perfil en redes sociales y en Google, es decir, véanse del otro lado, busquen, les sugiero que agarren y abran internet y no entren desde su perfil, sino desde otro lado a ver cómo se ven ustedes y pongan su nombre en Google a ver qué aparece. Si no nos gusta lo que aparece porque nos parece que nos puede dañar nuestra imagen profesional, estamos a tiempo de empezar a poner en privado todas esas cosas. O por el contrario, si yo sé que tengo, por ejemplo, he escrito artículos que son interesantes y me encantaría que mi nombre esté relacionado a eso, lo empiezo a publicar. El archivo al cual yo entrego mi perfil profesional tiene que estar nombrado debidamente. Nada peor que me llegue un archivo que dice WhatsApp 020 37 44 o cuando dice CB ABK 2020. Tiene que ser nombre y la referencia. Por ejemplo, Analía Borba, comunicadora. María Gabriela, no sé qué cuánto me olvidé el apellido que de ejemplo, arquitecta. Ese tipo de cosas. O podemos poner nuestro nombre postulante al cargo. Siempre mando mi perfil profesional únicamente en dos tipos de archivos, en PDF o como una imagen y solamente si es una sola página en el caso de la imagen. Lo puedo mandar por WhatsApp, lo puedo mandar por correo, lo puedo mandar como sea, pero siempre saludo correctamente y hago referencia al puesto al que estoy postulando. No es, por ejemplo, mi tía me avisó de que tal empresa estaba buscando cajero. Te paso el número, mándale ahí tu CV. Y vos mandás el CV y decís, hola, mando CV porque me dijeron que están buscando cajero. No, es buenos días o buenas tardes, soy fulano de tal, estoy al tanto de que hay una oportunidad laboral, le remito mi perfil profesional para que me pueda considerar para el cargo, estoy a disposición para poder conversar si usted lo desea. Es una frasecita que puede hacer la diferencia. Ajusto el perfil según la empresa a la que postulo siempre. A veces, como decía la persona que está con nosotros, decía, bueno, ¿importa poner que soy chofer de colectivos? Y en algunas oportunidades quizás no, y en otras sí, y no tengo que dejarlo pasar. Entonces,
Me fijo bien en qué está buscando la empresa. A veces es poquita la información que tenemos, pero me siento un ratito a pensar en qué les puede interesar de mí. Yo mismo pienso qué puedo aportar en eso. A mí me ha pasado muchísimas veces de recibir currículums de personas que son de cualquier otro tipo de carrera, pero que postulaban para ser periodistas. Por ejemplo, ingenieros comerciales que querían estar como asistentes de prensa. Y vos decís primero, bueno, capaz que lo que pasa es que tiene algún tipo de expectativa o quiere incursionar hacia el área. Y después te terminabas de dar cuenta que hay personas que por el solo hecho de que dice vacancia, mandan el currículum. Y son como postulantes compulsivos, por decirlo de una manera. Es importante que esté ajustado el perfil a la empresa a la que postulo, porque además, y con esto quiero cerrar estas ideas, si este trabajo no es para mí en este momento, ese perfil ya quedó en la empresa, ya quedó en esa persona y puede haber una siguiente oportunidad y que me llamen. Entonces, aún así, esa primera impresión, aunque no haya sido exitosa para esa vacancia, cuenta. Bueno, espero que esta información que hoy les entregué les sea de mucha utilidad. Sé que esto, mucha información, es una hora mía hablando sin parar. El en vivo queda guardado en el fanpage de la Cooperativa Judicial. Ellos también tienen un canal de YouTube en el que suben todas estas charlas, así que pueden volver aquí para poder ver más información. Pero antes de que terminemos, me gustaría ver entre los comentarios si hay algún otro tipo de consulta o de, por supuesto, de reflexión que hacen. Luis Carlos Moreno dice algunos tips: no cruzar bruscamente los brazos o piernas, es muy cierto. No mover las piernas porque ambas acciones que suelen ser inconvenientes denota nerviosismo y duda. Muy, muy cierto, Luis. El tema de estar con la pierna nerviosa habla de que hay mucha ansiedad, mucho nerviosismo y por ende un poco de inseguridad. Qué lindo, saludos desde Piribebuy. Después dice, no jugar con los dedos o las manos durante la entrevista. Fundamental no tener nada en las manos durante la entrevista. Y si nos ponen un vaso de agua, una copa de agua, la tomo en los momentos de silencio y aún mientras tomo, presto atención a lo que me están diciendo. Pero no tengo ni el celular en la mesa, aunque esté en silencio y boca abajo, no lo pongo en la mesa y no tengo nada en las manos. A ver, ¿qué más? Preguntan, si yo voy a quedarme con el puesto que es en el área de contabilidad para la entrevista, ¿cómo me tengo que vestir? Probablemente el outfit o la manera de vestirte más adecuada sería camisa, pantalón, y tenés que fijarte según el lugar al cual va a ser, si es un lugar una tendencia muy alta o una gran empresa de contabilidad, si requiere también la corbata y el saco. Hay una regla que siempre dice que yo no tengo que estar más elegante que mi jefe. Entonces, si vos estás con el saco, la corbata y la camisa, y cuando vos te vas al lugar te das cuenta que estás muy sobrevestido, date un ratito, sacate la corbata, metela en el bolsillo. Pero si no querés caer en esto, siempre es bueno que busques fotos en internet, por ejemplo, poniendo el nombre de la empresa, de cómo están ahí, porque quizás sos contador en una empresa en donde todos van muy, muy deportivos, muy sport, y lo seguro ahí es entonces un pantalón de vestir con una camisa, mangas largas, pero cuello abierto, por ejemplo. Siempre en los hombres el combo pantalón-camisa es ideal, y en las mujeres igualmente pantalón-camisa funciona muy bien. En el caso de las mujeres es muy importante no ir sobre maquilladas a las entrevistas, porque eso denota una gran atención hacia su persona y no necesariamente hacia la empresa. Es mucho del subconsciente. Entonces, un maquillaje pulido, pero reducido, y lo mismo con el tema del cabello. Si se nota que me fui a maquillar y peinar a la peluquería, lastimosamente, aunque no sea así, el empleador puede tomar como que sos una persona muy superficial y no que está enfocada en el trabajo. Me encanta, nos mandan saludos desde Cacupé, desde Orqueta. Muchísimas gracias, Francisco. Reitera el excelente sistema de audio para la transmisión. Bueno, creo que hemos leído todos los mensajes. Como siempre, yo me quedo un rato más. Si ustedes siguen viendo esto y dejan sus comentarios, voy a seguir respondiendo. Le quiero agradecer nuevamente al presidente de la cooperativa, el señor Chucarro, al presidente del Comité de Educación, el señor Vicini,
a quien también les agradezco por esta que es la oportunidad de que yo puedo comunicación tendencias digitales. Mi nombre, que soy Analía Borba, por la oportunidad. Más adelante espero que nos volvamos a encontrar. Ustedes también aquí abajo pueden dejar sus ideas de qué otros temas quieren que la cooperativa judicial les traiga, que a nivel virtual está capacitando a miles y miles y miles de personas de manera gratuita, y en más en estos tiempos en los cuales la información es poder y tenemos que estar preparados para todas las oportunidades. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.